El 4 de noviembre vamos a tener paralización, apagado de motores. ¿Qué va a pasar con el transporte? Todo esto a raíz de los casos de inseguridad que lamentablemente continúan a pesar del estado de emergencia. Vamos a conocerlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña Martín Ojeda, vocero del sector transporte de Transportistas Unidos. Exacto. Bienvenido, señor Ojeda. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Siempre es un placer estar contigo. Primero, lo que más preocupa a la población. ¿Qué va a pasar el 4 de noviembre concretamente, por favor? Concreto, es una situación de desesperación. No estamos en contra del gobierno. Yo opino igual que el fiscal, que se ha entrevistado, donde ya se está viendo coordinaciones que no se veían antes del 9 de octubre. Entonces, lo que ha pasado es que en pleno estado de emergencia, nosotros como Transportes Unidos había un compromiso por el tema de los fallecidos del transporte. Claro. Y ha habido una racha lamentable donde fallecieron 2 conductores en un mismo fin de semana con escasas horas de diferencia, un conductor profesional de la empresa Mariscal Cáceres y otro conductor profesional de Ventanilla de la empresa Libertún. Entonces, los delegados de los conos, en un principio, porque esto es transparente, la verdad se tiene que conocer, en un principio querían hacer un acto simbólico, pero los conductores dijeron, ¿qué más acto simbólico si nosotros estamos muriendo? Y las empresas del cono norte, centro, sur y este, las mismas que participaron el 6 de octubre, dijeron un apagado de motores nuevamente. Acá le decimos públicamente al presidente de la República, al presidente del Congreso y al fiscal de la Nación, señor Tomás Gálvez, a la presidenta del Poder Judicial, que nosotros apostamos por las coordinaciones que están haciendo. Pero lamentablemente el dar un duelo no debe ser un pecado. Si hacemos una posición política o quemamos llantas, que estamos invocando y aprovechamos tus cámaras para que eso no suceda, no debe ser más que un acto de pasión para seguir adelante y no un acto de tirar piedras, ¿no? O vandálicos. Vamos a tener un apagado de motores, ¿correcto? Y una marcha también moderada de algunos sectores que, tal como sucedió el 6 de septiembre, Jorge, pero el 6 de octubre, donde las empresas pusieron globos, cintas negras y salieron con la bandera peruana. Pero también en algún momento bloquearon algunas vías de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y eso estamos invocando que no vuelva a pasar. Y también hablamos con el primer ministro que si se da esta marcha moderada, la policía también sea comprensiva y entendemos a la policía. ¿De dónde va a partir esta marcha y hacia dónde piensa dirigirse? Lógicamente es que es un acto simbólico por las principales pistas de Lima y Callao. Los principales puntos son salidas del cono norte y el cono este, San Juan del Lurigancho, y también del cono sur, Villa El Salvador. ¿Piensan llegar al centro de Lima? Mire, más que llegar a una posición de congreso, no es lo que vamos a hacer. Porque lamentablemente esas marchas que empiezan pacíficas originan que haya infiltrados con otra posición anárquica. Sí, normalmente en el centro de Lima se producen los enfrentamientos. Exacto. Pero inclusive hemos hablado con el primer ministro, acabamos de hablar con el ministro de Transportes, que no estamos en contra de su gestión. Porque lógicamente 3 semanas, tú con la experiencia de tantos años en RPP, sabes que es muy difícil, más aún que es de un día para otro, unas articulaciones que se han dejado. Por supuesto. Pero es una olla a presión, como lo indicaba el primer ministro, y si tú destapas la olla a presión, puede pasar cualquier cosa. Pero si la vas bajando y das a entender lo que está sufriendo el conductor, eso es muy importante. Y segundo, lo que no se ha tocado en las actas de acuerdo, porque acuérdate que el acta de acuerdo del 9 de octubre fue con el anterior gobierno. Ese punto es importante. Usted ha mencionado en más de una ocasión un acta que se ha firmado con el Ejecutivo, pero estamos hablando del anterior Ejecutivo, el Ejecutivo de Dina Boluarte. Claro. El presidente del Congreso, entonces el señor Gerí... En ese tiempo era José Gerí. El 9 de octubre, intervino en la exposición de un proyecto de ley con un dictamen favorable en el más breve plazo posible de una unidad interinstitucional, policía, fiscalía y Poder Judicial. Y creo que muy bien también lo ha expresado el fiscal Chávez Cotrina. Y también estableció, y se lo indicamos, que debían fiscalizar el por qué no en determinadas normas que ya habían salido en la lucha contra el crimen organizado, no se había reglamentado. Porque aparte de tú promulgar la norma, también debes fiscalizar que el Ejecutivo cumpla. Claro. Pero cuando hubo las conversaciones, y él estaba presente y aplaudimos su gestión. ¿Estaba Gerí ahí? Sí, estaba Gerí. Como presidente del Congreso. Del Congreso. Exacto. También se conversó con otros ministerios porque el CIS
no abarca el sicariato y tenemos gente que está herida, que han salido de cuidados intensivos porque se ha agotado. Y la empresa viene asumiendo, lógicamente, los gastos de sus conductores, muchos de ellos con herida de bala en la cabeza. ¿Cuántos puntos finalmente se El determinaron? acta en era esa- de 7 puntos. 7 puntos. 7 puntos. Y de esos 7 puntos, Se ¿cuántos se han rati- cumplido? Lamentablemente, aún ninguno. Sé que en las próximas horas debe estar saliendo el decreto supremo de la unidad especializada de la policía que lo pidió el teniente general Arriola, para que la policía tenga unidad de investigación y operativa a la vez, que lamentablemente ahora está separada. Y creo que es una falencia que el teniente general se dio cuenta y lo pidió. Esto debe estar saliendo tal vez publicado el día de mañana, porque los plazos se habían vencido el día de ayer. Pero vuelvo a recalcar que esa es una segunda columna para este tema del apagado de motores, porque la principal es el tema de la familia de los conductores, el tema de darles beca 18 a sus hijos, porque han quedado lógicamente sin el trabajo del padre. Claro, se refiere a El los tema de- conductores que fallecieron Y heridos que ¿Cómo están... está dejando a Claro, su están familia abandonados. esta No situación? es que estemos pidiendo algo fuera de lo común, porque antes de esta coordinación que ya se está dando, la protección al ciudadano es un principio fundamental en la seguridad y en la Constitución. Pero estas familias han quedado abandonadas. Señor Ojeda, sin embargo, hemos escuchado otras voces también. Entonces, la pregunta claro. que se hace la ciudadanía, ¿el gremio del transporte está unido en este momento o no? Vamos a hablar en un esquema corto y rápido, vos conoces. Transporte de mercancías son cerca de 4 gremios, no tenía la unidad de hace algunos años, hay 2 gremios emblemáticos, Anatec, UNET. El gremio de transporte interprovincial tiene un gremio emblemático, soy gerente de ese gremio, que es uno solo, tiene más de 60 años cada uno, se unieron, Cotraga Poit. También hay que respetar los gremios regionales. Ok. Y en el transporte urbano sí es una atomización increíble, porque creo que cada mes forman un nuevo gremio, ¿no? Entonces, ahí es el problema, hay una fragmentación en cuanto al transporte urbano. ¿Qué ha pasado? Que las empresas de la macrotransportación de los conos dijeron hasta acá nomás. Este año hicieron 2 huelgas muy reconocidas, que no es un emblema de guerra tampoco, porque yo no sería orgulloso de ser eso, pero sí la problemática de la extorsión. Y se decidieron, semanas antes, ¿te acuerdas las desgracias que pasaron contra la empresa Santa Catalina? Por En supuesto. el cono este, se unieron e hicieron una protesta que resonó muy fuerte en Lima y formaron el cono este. Se repitió con el cono norte, se repitió con el cono sur, se repitió con el centro, se abstienen de formar parte de gremios ya atomizados, que ellos consideran en algunos casos cascarones, y pasó lo del 6 de octubre. Que Tengo son que los hacer- mismos para claro. este día 4 de noviembre. Tengo que hacerle esta pregunta porque hemos escuchado este argumento muchas veces. Cuando el gobierno quiere dialogar con algún gremio, es usted uno de los primeros convocados. Entonces, algunos han deslizado un interés político de su parte, señor Mira, Ojeda. yo lo que sí te puedo decir que sí podría tener una afinidad política, que es algo natural de un ser humano. Pero que Martín Ojeda y los que me conocen influya en la política para movilizar a un gremio, eso jamás. Mi escuela siempre lo va a decir Joaquín Ormeño, José Navarrete, Alfonso Rivas, ¿te acuerdas? Grandes dirigentes que independientemente de la posición política tenían que defender posiciones gremiales. ¿Va a postular usted algún cargo público? Eso se va a decidir en los próximos días, porque en mi gremio de transporte interprovincial me ha solicitado una posición. Entonces, ¿podría postular un cargo público? Sí, no lo podría negar. ¿Diputado, senador? ¿Qué ha pensado? Te estamos evaluando, porque acuérdate que los próximos días culmina Ajá. la decisión. ¿Podría ser a la presidencia de la República? No. Entre diputado y senador. Podría ser senador. Ujú. ¿Ha conversado con algunas agrupaciones? Con los urbanos no es ético conversar ese momento eso con ellos, porque tengo vocería en un momento muy delicado que están sufriendo con sus conductores. Claro. Con el transporte interprovincial sí lo hemos conversado. Acuérdate que yo soy gerente de Cotraga Poit, 2 gremios históricos que se fusionaron, cada uno con 60 años de fundación. Pero ¿hay más de una opción? ¿Ha conversado con 2 partidos? No puedo conversar con 2 partidos porque tengo afiliación hace un año. ¿A qué partido está afiliado? Avanza País. Avanza País. Avanza País. Entonces- Soy muy amigo y lo reconozco públicamente. Me encanta la historia, tú lo sabes, de Fernán Altuve. Claro. En caso de ser candidato, entonces, que dice usted que lo está pensando, sería candidato por Avanza País. Exacto. Ujú, correcto. ¿Cuenta No, con no. el respaldo de su gremio al respecto? Aclárenos ese punto, Mira, por favor. desde el punto de vista del transporte interprovincial tengo respaldo. Ok. Y eso yo lo valoro porque
tú me conoces hace muchos años, Claro. siempre hemos defendido la formalidad en el transporte interprovincial. Y consideramos que en muchos de los casos, el transporte ilegal se posicionó en el Congreso con normas antitécnicas. Y el transporte interprovincial es un grupo de interés. Y como grupo de interés y actividad económica desean que defienda los intereses de la formalidad en el transporte interprovincial. Está cerca a Fernán Altuve, ¿correcto? Sí, muy amigo. Entonces está cerca a Philip Butters. No converso con él hace más de un año. Ajá. Y creo que la posición política que se maneja es más por un tema de pasión y respeto a los intereses del transporte. Correcto. Pero esta afiliación, esta cercanía con Avanza País, ¿no cree que va a terminar dividiendo más al sector transporte en caso también de lanzar su candidatura? En el transporte interprovincial hay una posición. Y yo la respeto, y más aún si soy gerente general. En el transporte urbano considero que en estos momentos estoy prestado. Y mi único objetivo en estos momentos, y no lo he negado en los últimos meses, es que sea un transporte unido, con posición de formalidad, con un conductor debidamente establecido en un régimen laboral, y que lo que vemos en otro país no nos asombre, sino que sea igual en Lima y Callao. Para terminar, señor Ojeda, ¿qué le podría decir a la población con relación a la Mil- medida que se va a mil tomar el disculpas, 4 de noviembre? mil disculpas. Comprenderá usted que hay muchísimas personas que van a resultar afectadas. Mil disculpas porque como vocero solamente traspaso una posición que puedo defender técnicamente por los conocimientos que la vía nos ha dado. Y esperemos que ese transporte cumpla con su objetivo el día martes de apoyar a sus conductores y sobre todo que los familiares de los fallecidos y de los heridos tengan el apoyo que deben tener y no nos dejen abandonados. La lucha, como bien lo dijo el fiscal Chávez Cotrina, es estar juntos y unidos y no separados. Ok, señor Ojeda, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para conversar con el ingeniero Juan Cheput, precandidato al Senado por País para Todos, la agrupación que tiene también entre sus precandidatos presidenciales a Carlos Álvarez. Con el ingeniero